Cordial saludo. El presente es una videoentrega para el biblioforo realizado en la materia de Core 4 para la Universidad de La Sabana a cargo de la profesora Verónica Michel Sass. El grupo lo integran los siguientes estudiantes: Angie Tatiana Rodríguez, Sebastián Santibáñez, Javier Barona y yo, Adriana Guerrero. El presente es un análisis del libro Matar un ruiseñor con respecto a la pregunta ¿en qué consiste ser humano? Matar un ruiseñor fue publicado por primera vez en el verano de 1960 por Harper Lee, autora estadounidense que mereció el premio Pulitzer por la escritura de este libro, que tuvo un éxito instantáneo y rotundo tras su publicación. Pronto se convertiría en un clásico de la literatura contemporánea. El grupo, en conjunto, decidió analizar el libro a partir de la pregunta ¿en qué consiste ser humano? Para entender esta pregunta, es pertinente volver sobre los pasos de la materia, a la primera lectura correspondiente al curso de 2021, La vida lograda, escrita por Alejandro Llanos, centrándonos en el capítulo de Saber vivir en la edición de 2017. Para efectos de la clase, se establece que para ser humanos se debe hablar de la vida lograda, la realización personal y los actos operativos que nos forman a nosotros como personas. Llanos explica la diferencia entre un acto operativo y un acto de producción de la siguiente forma. Cuando construyo, estoy construyendo. Cuando he construido, necesariamente he parado de construir. Por otro lado, cuando conozco, he conocido y puedo seguir conociendo sin parar de conocer. Cuando actúo con honradez, me hago una persona honrada, y cuando actúo conforme a mi conocimiento, me hago un conocedor, un pensador y un intelectual. El primer ejemplo, que requiere que yo detenga una acción para haberla completado, es un ejemplo de un acto de producción, porque produzco una acción. Por otro lado, actuar con honradez, hacerme honrado y actuar para conocer sin tener que parar de conocer son actos operativos que me forman a mí, a mi ser y a mí como persona. Adicionalmente, para Llanos, me hago humano porque pienso, porque deseo, pero no ejerzo mis actos simplemente de acuerdo a mis deseos, sino que actúo con respecto a mi raciocinio y a mi capacidad para ejercer mi voluntad sobre mí mismo. Puedo querer algo, así como puedo querer no querer aquel objeto de mis deseos. Adicionalmente, para lograr la vida y ejercer esta voluntad de los actos operativos, no hay respuestas universales. Es un ejercicio ético, solamente posible a partir de poner en práctica lo que estamos sintiendo cada momento. Es decir, requiere directamente de la acción. El autor lo compara constantemente con las destrezas artísticas, pero establece una diferencia clave. La ética no es como el arte en que se desarrolla una técnica que funciona, que se aprende, que se replica y se aplica una y otra vez porque no cambia. El arte de la felicidad debe construirse paso a paso a través de la prueba y el error, porque para saber hacernos hay que hacer. No se puede prescindir de la acción. Es imposible vivir la ética sin actuar. A pesar del carácter racional de los actos, no hay forma de parar de actuar. Esto es a través también de las decisiones. Alejandro Llanos explica que incluso decidir no decidir es una decisión y va a formarnos porque es un acto, no es un acto operativo, pero es una decisión consciente que toma el hombre y que va a afectar su vida. La vida termina siendo una especie de juego, de apuesta, en la que siempre estamos poniendo cosas en juego con nuestro actuar. Ahora sí, ¿cómo se vive en la novela este carácter de humanidad? Dentro de Matar un ruiseñor, ¿en qué consiste ser humano? Sobre algunos personajes del libro Matar un ruiseñor. Primero voy a empezar hablando sobre Jane Finch, más conocida como Scout, que es la hija de Atticus Finch. Entonces el libro nos describe a Scout como una niña con un temperamento alto, pero a su vez esto se puede conocer como cierta falta de autocontrol hacia sus acciones. También se puede ver a Scout como una niña simple que cuando se trata de asuntos morales, por la edad que tiene aproximadamente unos 7 años, pues quiere soluciones
rápidas ante situaciones un poco complicadas. En el libro podemos ver una escena donde la tía de Scout le impide usar cierto tipo de ropa porque Scout estaba acostumbrada como a usar overoles y cosas así, y a la tía no le gustaba. Entonces esto lo podemos relacionar con la libertad, porque literalmente la tía de Scout está violando o atacando contra su libertad, contra sus gustos. También podemos ver que en el libro Scout conoce supuestamente el verdadero proyecto de vida de una señorita. Esto obviamente le impide como tener sus gustos, o sea, lo que quiere decir dejarlos en el olvido, ¿sí? Y seguir como los prototipos de la sociedad. Pero pues Scout está totalmente cerrada a este pensamiento porque ella no piensa dejar sus cosas atrás y seguir con lo que le gusta a la sociedad. También podemos ver que Scout lo único que quiere es adquirir las actitudes buenas de las personas que la rodean y pues de las personas fuertes que tiene a su alrededor. Atticus Finch, el padre de Scout. Entonces, Atticus se describe como una persona rígida y se considera como el abogado más justo del pueblo. Es lo opuesto a una persona hipócrita porque él piensa y actúa de la forma en que lo siente. Pero cuando ocurre el crimen, le entra como en la duda de la justicia, le pudo más como el afecto y el querer defender literalmente al criminal, que se encontró como en un dualismo entre que era lo bueno y que era lo malo. Entonces, para él lo justo que era defender a un criminal, se puede decir, porque él siempre estaba como muy rígido a las leyes, se convirtió en lo justo, defender al criminal de pues este acto. Entonces, él entró como en una rivalidad consigo mismo y prefería que el actor del crimen viviera un momento incómodo y arriesgado en vez de vivir a la sombra de las dudas de si era el criminal o no. Sobre Jem Finch, que es el hijo de Atticus Finch. Entonces Jem se ve como una persona protectora con su hermana y un buen hijo, hasta que se cansa de seguir las órdenes tan rígidas que llevaba su padre y comienza a desafiarlo. En la escena del libro, cuando se revela que Tom era el culpable del crimen, este veredicto se refleja como un ataque sobre las cosas que Jem consideraba verdaderas, que el sistema legal absuelve a los hombres inocentes, que Maycomb es una comunidad de gente buena y justa. Después del juicio, Jem batalla para entender por qué la gente tiene tantas ganas de dividirse en grupos y odiarse los unos a los otros. Scout le dice que la gente es simplemente gente, pero Jem no está seguro de compartir esta opinión con ella. Él no está de acuerdo para nada con esa idea que tiene Scout sobre Tom, que como lo había mencionado anteriormente, él es el actor del crimen. Entonces, este es un personaje que se ve enfrentado principalmente a los problemas de racismo que se presentaban en la sociedad en esos tiempos. Antes de cometer el crimen, Tom no era reconocido por absolutamente nadie, pero cuando se llegó al punto de que se estaba tomando la decisión de si él era culpable o no, la gente hablaba de él. Decía que por ser de color, él podía violar a una mujer blanca si se le daba la oportunidad. El jurado, al momento de decidir la culpabilidad del personaje, se encuentra en una lucha en decidir si solamente el hombre es culpable por ser de color y decir que la violó, o decir que el hombre de color solamente sentía lástima por ella. Tom decía esto. Tom decía que él no la había violado, que él solamente sentía lástima por ella. Pero el juez finalmente se dejó llevar por los estereotipos de la sociedad, por el racismo, por la culpabilidad de que él era de color, de que él cometía crímenes solamente por eso. Entonces decidió declararlo culpable. Y por último les voy a hablar sobre Boo Radley, que al principio de esa historia Scott ve a Boo como un espíritu diabólico, pero ella no sabe si él realmente es verdadero. Ella y su hermano como que lo seguían, pero pues ninguno sabía si en realidad él era verdadero. Luego, cuando Scott conoce realmente quién es el hombre, cambia totalmente su perspectiva hasta llegar al punto de decir que se convierte como en un ángel guardián. Literalmente, Scott finalmente ve a Boo, pero quizás hay más que ver. O sea, que el caso de Tom Robinson sugiere que es muy posible que las personas vean a alguien
y aún así no vean que es un ser humano igual que ellos, que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos seres humanos. Boo comienza como un monstruo y termina como un hombre, pero nunca se une nuevamente a la comunidad de Make-up, o quizás pues ya lo haya hecho al interesarse activamente como por los niños de la familia Finch. Quizás su personaje sugiera que los lazos que unen a una comunidad pueden ser más allá que lazos netamente sociales. A través del libro, hay situaciones que ejemplifican de forma implícita y explícita cómo y qué cosas desarrollan a un ser humano. Para ello es necesario visualizar el contexto de algunas situaciones importantes del libro. Situación número 1. Un par de noches antes del juicio de Tom Robinson, Atticus decide salir de casa sin explicación y le ordena a sus hijos quedarse allí. Sin embargo, Scout y Jem quedan intrigados, con lo cual deciden ir a seguirlo. Lo rastrean hasta la cárcel de Macon, donde se enteran desde la distancia que su padre se ha ido para hacer guardia en una celda que Scout no es capaz de identificar. Después de largo rato, Scout y Jem ven como un carro se aproxima hacia Atticus y bajan unos cuantos hombres ebrios del vehículo. Atticus, con toda paciencia, deja de leer un periódico que llevaba consigo y empieza a confrontar de forma apacible a los hombres que estaban allí. Scout, sin ser consciente del por qué venían estos hombres y a quién era quien buscaban, decidió salir de su escondite para apoyar a su padre con lo que sea que estaba leyendo. Y pues al salir de la luz, todos los presentes se sorprenden de la intromisión de la pequeña niña. En un principio deciden ignorarla, con lo cual esto incomoda a Scout. Así que Scout, de forma prudente y cortés, examina con detenimiento a los presentes hasta que identifica al señor Cunningham y comienza a platicar directamente con él. Le indaga sobre su negocio, sobre su hijo. Finalmente el señor Cunningham le dirige la palabra y le dice gentilmente: le diré que le envías recuerdos, damita, y ordena a sus compañeros irse de allí. De acuerdo con la personalidad que expresa Scout, vemos que la niña, dentro del entendimiento del contexto, hizo algo de mucho valor, puesto que si los hombres no hubiesen desistido de sus actos, su integridad física y social se podrían haber visto afectada. No obstante, lo que me parece de resaltar aquí es concerniente a los tipos que venían a linchar a Tom. Allí, en medio de la embarazosa situación de tener que lidiar con la inocencia de una niña de 6 años, a los hombres se les ve claramente afectadas sus percepciones éticas. El señor Cunningham se ve expuesto y rebajado al nivel de un niño, mientras que sus intenciones eran las de matar a un hombre por una acusación con falta de pruebas. Alejandro Llanos resalta que es importante no solo mis acciones, sino las consecuencias de mis acciones en mi vida, en la vida de los demás, en las acciones de los demás en sus propias vidas y el efecto de ellas en la mía. Con lo cual asesinar a un negro allí sería moralmente erróneo con una niña presente. En la situación número 2, el intento más arriesgado de Jem, Scout y Dill. Fue la noche en que, movidos por la curiosidad, invadieron la propiedad de los Radley, en la noche hasta casi entrar a su casa, pero se encuentran con el señor Nathan Radley, que al no identificar a los niños y a la inesperada intromisión, él decidió disparar una escopeta a lo que fuese que estuviera allí afuera, con lo cual los niños pusieron pies en polvorosa. Claramente esto generó un alboroto en el vecindario, y a partir de esta situación, Jem se empieza a distanciar de su hermana y madura su visión de la sociedad. Centrándonos en Jem, el niño, después de correr temeroso por su vida, vemos que tiene un desarrollo de madurez bastante notable e increíble además. Ya es capaz de afrontar con más diplomacia cuando les tildaban a él y a su hermana de amante de los negros, por la situación que tenía su padre de defender a Tom Robinson. También junto con Scout, pues se volvió más sensato, más propio de sus cabales, por fin entendía cuál es el objetivo de ser y actuar como él mismo decía, el hombre de la casa. Podemos ver que Jem es capaz de escoger un bien mayor en vez de bienes inmediatos y superficiales, como la satisfacción que tendría de vengarse de los niños que lo molestaban en el colegio y situaciones similares. Situación número 3. Después de que Atticus pudo estabilizar su hijo Jem después de que lo asaltaran por sorpresa, se pone a cuestionar si es correcto de que asumiera que su hijo haya matado por accidente o en defensa propia a Bob Ewell, y por tanto debería ser procesado por ello. No obstante, el sheriff Heck Tate es consciente de que Jem, por su complexión física, no fuese muy probable que haya podido haber hecho tal acto, con lo cual entra en discusión con Atticus sobre qué forma sería más éticamente correcto abordar la situación para percepciones posteriores de los habitantes de México. A Atticus le preocupaba que se tomara después por sentado que convenientemente Jem no fue judicializado por matar a Bob Ewell, mientras Heck defendía su incapacidad de hacer tal cosa.
Atticus en este fragmento se cuestiona si a pesar de que no había denuncia ni pruebas de que Jem hubiese apuñalado a Bob Ewell en el pecho, era correcto presentarlo ante la justicia y defenderse de forma pertinente. Allí se ve reflejado de forma consistente y precisa cómo para Atticus es indispensable que sus hijos tengan unas bases éticas bastante sólidas y lógicas. Alejandro Llanos nos demuestra que para saber vivir es importante saber sobre cuáles son mis articulaciones básicas en la vida, lo que acarrea adaptar durante muchos y muchos intentos distintas dimensiones de la persona, desde el accionar moral, es decir, desde la dimensión psicológica, hasta mi actitud asertiva con los demás, en la dimensión social. La situación final encara días posteriores al juicio y encarcelamiento de Tom Robinson. La tía Alexandra se reúne con su círculo misionero, que es así como lo denominan en el libro, y Scout es partícipe de dicho encuentro. De allí, Scout se comporta de forma adecuada y aprende cada vez más cómo es que se debe desenvolverse como mujer. Repentinamente, Atticus irrumpe y llama a Calpurnia, que es la sirvienta, a Alexandra y a Scout en privado. Allí les hace saber que Tom corrió hacia su propia muerte al intentar escapar de la cárcel. Atticus, claramente abatido, les pide discreción a todas ellas y le insta a Calpurnia a llevarle la noticia a su familia. Alexandra y Scout se ven conmovidas por la situación, claro está. Sin embargo, Alexandra le indica a Scout que es deber propio de una dama saber controlar sus emociones ante sus invitados, con lo cual pues de allí vuelven a sumergirse en la perorata de situaciones que tenían con sus vecinos. En este capítulo se puede notar que Calpurnia, Alexandra y Scout sienten pesar de la situación, claramente. Scout tenía mucha fe en que Tom al final de todo esto saliera libre y pudiera compartir de forma amistosa con él y con su hermano. Más importante, de Atticus podemos notar que el caso y las bases que sustentaba la defensa por tantos años se desplomaran ante la inminente muerte de su cliente. Atticus sabía que Tom su denuncia lo estaba afectando, pero no tanto como le estaba afectando por su familia, por su barrio, por su empleador, por su comunidad, entre muchas otras, con lo cual Atticus sabe que él decidió intentar escapar, nada más por el hecho de querer morir antes de tener una apelación ante el juzgado y tener que exponerse ante la presión de los blancos, el teatro que tuvo que soportar de Bob Ewell y su hija, que se negaban rotundamente a la inocencia de este. Y según Alejandro Llanos, la construcción del hombre se hace por un proceso y no de forma espontánea. Tom Robinson era consciente de lo que se enfrentaba y en ciertos momentos le pidió a Atticus que sencillamente quería rendirse. No era necesario pelear sin tener garantías de poder ganar. Podemos concluir que la muerte de Tom fue premeditada por él mismo. La respuesta a la pregunta en qué consiste el ser humano la podemos ver representada especialmente en la figura de Atticus Finch, pues es una persona que posee una vida lograda, está empeñado en adquirir la vida que pretende, pues ese ideal de justicia con el cual se siente identificado lo convierte en realidad allá en los tribunales, o por lo menos lo intenta convertir en hechos y no lo deja simplemente en el papel. Se empeña en vivir una vida justa, practicando la justicia de manera habitual, haciéndose cada vez más justo y perfeccionando su sentido. Y en eso consiste el ser humano, en perseguir sus ideales hasta convertirlos en hechos, por medio de hábitos operativos buenos, los cuales en el caso de Atticus lo hacen una persona virtuosa, justa. Él se hace justo por medio de sus actuaciones justas, cuando le dice a sus hijos que siempre se pongan en los zapatos de los demás antes de juzgarlos, cuando les dice que nunca maten a un ruiseñor porque es pecado, haciendo esa analogía de un ruiseñor como una persona buena que no hace daño a nadie, que por lo contrario hace el bien a los demás. Y esto al mismo tiempo que les dice que intenten disparar a los buitres si es que pueden, haciendo referencia a que a los malos también se les debe dar lo suyo, aunque sea difícil darles. Y también esto lo hace un hombre justo, no solo el hecho de defender a un negro inocente en una sociedad racista. Atticus es un hombre virtuoso, pues persigue un fin superior y todas sus operaciones como personas están encaminadas a seguir ese fin, la justicia. Y en eso consiste ser humano, en perseguir mi fin vocacional poniendo a su disposición todas las actuaciones de mi persona, pues mientras hago esto me hago a mí mismo. Además, ser humano también consiste en usar las experiencias del pasado, tanto las exitosas como las erradas, para reflexionar sobre lo bueno, sobre lo que debe permanecer y sobre lo que debe cambiar.
Y pues al parecer Atticus sabe bien de esto, pues se llega a presumir en la novela que fue un alcohólico que no puede tomar una botella en su mano, pero supo cambiar este hábito operativo malo de beber.